buenas noches a todos, a todas. Le damos muchas gracias por participar de este evento, de este homenaje al doctor Nicolás Repetto. Realmente no podíamos dejar pasar desapercibido fechas tan importantes. Se cumplió, mejor dicho, el 21 de octubre, 150 años del natalicio del doctor Repetto, y justamente un día como hoy, lamentablemente, nos dejaba físicamente, pero también dejaba una obra enorme en varios aspectos que los que moldeó su vida y moldeó también la vida de tantos otros que todavía hoy podemos decirnos beneficiados de su inmensa obra en el campo político, en el campo cooperativo, en el campo de la cultura, del campo de la educación. Su paso por el Parlamento argentino también dejó enormes huellas, producto de muchísimas presentaciones de proyectos que, bueno, toda esta obra que también se encuentra en algunos de sus libros, de los tantos libros que dejó Repetto, y que fundamentalmente en mi paso por la política, mi paso por la agricultura, mi paso por la medicina y mis 90 años son un enorme elemento de toda esa inmensa obra que decíamos. Pero de todo esto van a ir dando cuenta los y las oradoras del día de hoy. Y también queríamos decir que teníamos algunas de esta actividad que fue organizada por la Biblioteca Obrera Juan B. Justo, que se van a poder también ver algunos testimonios fílmicos del presidente, también de la Biblioteca Obrera, Norberto Gobeto, y que a nombre de él y de la comisión directiva nuevamente agradecemos la presencia de todos ustedes, y vamos entonces a darle paso a la primera presentación del doctor Carlos Herrera, abogado por la Universidad de Buenos Aires, también doctor por la Universidad de París, La Défense, profesor catedrático de la Universidad de Cergy-Pontoise, miembro honorario del Instituto Universitario de Francia, profesor invitado en universidades de Argentina, Colombia, España y Rusia, autor de una gran cantidad de libros como autor o editor, aparecidos en Argentina, Francia, Canadá, Colombia y Brasil, y de una centena mínimamente de capítulos en libros colectivos y artículos en revistas científicas nacionales e internacionales. También cofundador de la Red de Estudios sobre Socialismo Argentino, que reside desde hace más de 2 décadas en Francia, pero que intenta visitar nuestro país por lo menos una vez al año. Seguramente habrá estado alejado en el último tiempo por razones de la pandemia, y sabemos que ha hecho un enorme esfuerzo porque está recién llegado justamente de París, así que el agradecimiento, Carlos, es doble, porque sabemos lo que cuesta en una situación como esta, recién llegado de un viaje largo, así que te cedemos la palabra y te agradecemos enormemente, y sabemos también, mandamos saludos a los colegas que están con vos en este momento, y te damos paso a tu alocución. Gracias, Carlos. En realidad, como se suele decir en el fútbol, el agradecido soy yo, pero esto es verdad. Estoy muy agradecido que me hayan invitado, que sean dos instituciones tan caras a la cultura socialista como son el Hogar Obrero y en particular la Biblioteca Obrera Juan B. Justo, donde todos nosotros, los que somos historiadores, hemos pasado muchas horas de nuestras vidas y sabemos el sacrificio que significa, y sabemos también que esa Biblioteca Obrera Juan B. Justo es ella misma heredera de ese gran esfuerzo que hicieron los trabajadores y las trabajadoras argentinas, casi diríamos en el corazón del proyecto socialista, que sufrió vicisitudes, en particular la quema de una buena parte de esa biblioteca, que se reconstruyó con mucho esfuerzo, y que yo sé que al día de hoy sigue haciendo una obra importantísima, podríamos decir, en mi barrio de Caballito. Bueno, a mí me tocaba hablar de las facetas de un dirigente socialista. En realidad, por supuesto, no voy a poder tratar todas, hay algunas que creo que va a trabajar mi amigo Víctor García Costa, por ejemplo, creo que sobre el aspecto como legislador. En todo caso, me gustaría empezar señalando que un dato baladí, pero que es muy importante cuando tenemos que pensar en eso, en él, es que Nicolás Repetto atraviesa 2 siglos y
con esa travesía las grandes transformaciones del sistema político argentino y la estructura social del país. Quizás tengamos una idea de la medida de esta larga vida si reunimos los dos subtítulos de sus volúmenes de memoria, Mi paso por la política, podríamos decir que es de Roca a Perón. Pero en verdad sería inexacto porque debe agregarse Lonardi, Aramburu, Frondizi, Ilia, incluso los inicios de la dictadura del general Onganía. Quizás de manera algo provocativa, vamos a ver por qué, podríamos decir que quizás era el menos genial, van a ver por qué hay algo de ironía en lo que digo, era quizás el menos genial de los grandes dirigentes, el que lo precede, Juan B. Justo, que será su maestro, y el que lo sucede, Ghioldi. En realidad, a diferencia de estos dos, no tenía una gran ambición teórica, no tenía un gran carisma, no era un gran orador, según dicen los testimonios, aunque hay que decir al mismo tiempo, y esto es un dato ya de mucha relevancia, muy importante, que tenía tanto en la tribuna como en el periódico un estilo sobrio, claro, directo, pedagógico, que creo que para él era esencial. En ese sentido, podemos decir, ya en un análisis un poquito más historiográfico, que forma parte dentro de las grandes familias de hombres y mujeres socialistas, forma parte de lo que podríamos llamar los dirigentes, o incluso, con un vocabulario que no viene de la tradición socialista, podríamos decir de los cuadros partidarios, como habían sido los Dickmann, Ángel Jiménez y, por supuesto, Repetto. No era un intelectual, y posiblemente voy a volver sobre esto también, no era quizás tampoco un gran estratega, pero era un cuadro organizativo. Todos los testimonios que yo he tenido de gente que trabajó con él, que militó con él, para bien o para mal, me acuerdo en particular del testimonio de Dardo Cunio, ya hace 20 años, me acuerdo las palabras de Dardo que decía, controlaba el partido, Repetto, controlaba el partido. Y en realidad esto es mucho más que un dato de la práctica, era una opción en lo que él consideraba el trabajo político. ¿Por qué? Porque lo que define de alguna manera, quizás el elemento más central de su personalidad como dirigente político era el valor de la acción, como él va a decir en uno de los trabajos. Incluso él valora la acción en su dimensión, podemos decir, antropológica, vital, y que pone, por supuesto, por encima de la doctrina de manera explícita. No por casualidad, el libro que anuncia su última estación política lleva por título, que es un libro que va a aparecer en 1958, en ese momento clave que es el de la división del partido, no por casualidad se va a llamar De nuevo la acción. Es un libro de 1958, no recuerdo, me parece que recién no lo citó Alberto, pero es un libro importante que marca su regreso a cuando él pensaba que su ciclo político de alguna manera estaba terminado, y por eso lo cerraba con estas grandes memorias en varios volúmenes, porque estaba su paso por la medicina, su paso por la agricultura y por supuesto los dos volúmenes de su paso por la política. Esta faceta central, yo diría, de Nicolás Repetto, aparece mezclada con otra que lo va a seguir a lo largo de su carrera política, que es su gran fidelidad, su gran cercanía con Juan B. Justo. De alguna manera se puede decir que era la mano derecha de Justo. Y no por casualidad tampoco es al que le toca dirigir el partido después de la muerte de Justo. Una enorme responsabilidad, no solamente por lo que había significado Justo para el partido, sino, esto quizás el propio Repetto no lo sabía, en 1928, 1929, las transformaciones que estaban esperando al país y las cuales el Partido Socialista tendrá que navegar en esas aguas un tanto procelosas. Pero su primera gran aparición pública dentro del partido, no por casualidad, se da durante el Congreso de 1904, que decide la salida, la separación de los sindicalistas. Es Repetto el portavoz de esta salida. Y esto marca lo que da sentido a esta acción que hemos hablado, que es la de cuidar al partido, proteger al partido. Repetto va a tener otras vicisitudes de su vida, por ejemplo, una grave enfermedad que lo dejó al borde de la muerte
en los años 1910. Si ustedes recuerdan, los que hemos recorrido la vanguardia, se recuerda en algún momento que se lo daba prácticamente como un final inevitable, y luego, bueno, su recuperación. Pero de manera general yo creo, no equivocarme demasiado, lo dejaremos luego para la discusión eventualmente, que hay dos grandes momentos del repeto dirigente político, lo que podemos llamar el repeto dirigente político, que coinciden ambos, no por casualidad, con la fuerza de la edad, con su madurez como hombre. El primero de estos momentos es el conflicto con Antonio de Tomaso, que va a llevar en los años 20, a finales de los años 20, a la separación del partido. Es un elemento muy importante porque mucho antes de que se produzca esta separación, Repetto será el animador de la oposición interna, fundando una revista, Acción Socialista, que va a ser fundamental en la coordinación de la oposición, de la disputa interna, y donde Repetto ya va a mostrar de alguna manera en esta experiencia sus capacidades de dirigente del partido, porque él logra federar un conjunto de hombres muy disímiles. Una de las figuras, por ejemplo, es Coca, sindicalista de origen español, como ustedes saben, que estaba más bien en el ala izquierda del partido. Algunos hablarán de un encono personal contra de Tomaso, que era muchos señalaban como un posible sucesor de Justo. Recuerden que, creo que esto va a hablar mi gran amigo Nicolás, de algunos aspectos de su vida personal. De Tomaso había estado casado con la hija adoptiva de Repetto y se había separado de ella. Su hija adoptiva tenía algunos problemas de salud, y muchos dirán que había en parte un encono, pero creo que en realidad es mucho más que esta anécdota, este elemento anecdótico, porque creo que se estaba disputando de alguna manera ahí, en ese debate de los años 20, la herencia de Justo. Justo, por supuesto, estaba vivo y con una gran habilidad también como dirigente político. En un primer momento él no está en el primer plano de la disputa, en parte también porque tenía un profundo afecto, sin duda, una gran admiración por De Tomaso. El segundo gran momento del repeto dirigente son los años 30. Incluso podríamos decir, parafraseando a Hobsbawm, los largos años 30 argentinos. Es una década difícil en la que dejará sus mejores testimonios escritos en un conjunto de libros que reúnen sus intervenciones, sus artículos de esos años. Y en particular, Nicolás Repetto va a estar asociado a las dos grandes alianzas que el Partido Socialista encaran al principio y al final de esta larga década, y que de alguna manera son un elemento nuevo en la estrategia del Partido Socialista. Estas alianzas, Justo no era contrario por principio, al menos así lo escribía, a las alianzas políticas, pero podemos decir que en la práctica mantenía una cierta distancia. Repetto es el primero que da el gran paso con la Alianza Civil. Ahora vamos a ver después algún material fílmico muy interesante que existe. Va a ser el candidato a vicepresidente en la fórmula que encabeza De la Torre, y se va a ver como uno de aquellos que está impulsando esta Alianza Civil dentro del debate partidario, que había generado ciertas rispideces. Y después la segunda gran alianza del periodo, de la cual, Repetto, siempre va a estar muy orgulloso, va a definirla como una política propia, es la Unión Democrática. Como ustedes saben, este proyecto de Unión Democrática empieza ya en el año 42, antes del golpe del 43. Las primeras entrevistas con Alvear son en ese momento. Alvear al principio se muestra muy poco convencido, luego gira un poco, al poco tiempo se acaba su ciclo vital, y luego del 17 de octubre de 1945 ya aparece claramente esta necesidad, aún para el radicalismo, que va a ser el último en hacerlo, al que se le aseguran los dos términos de la fórmula, se va a terminar por dar forma a esta Unión Democrática que se presenta en las elecciones de febrero de 1946 contra el coronel Perón. Esta política de alianza, entonces, decía yo, tiene cierta distancia con respecto a Justo, no distancia, sino adaptación de la estrategia de Justo. Esta es la palabra sobre la cual voy a volver. ¿Por qué es importante subrayarlo? Porque al mismo tiempo, Repetto es un actor central de lo que podríamos llamar el culto de Justo, como componente de la cultura socialista. Es sin duda Repetto, posiblemente con
con Dickmann y Mario Bravo, el que primero empieza a llamarlo maestro, el maestro justo. E incluso, repito, como también los Dickmann y Mario Bravo, pero repito más que ellos, va a insistir con el hecho de que es el fundador del partido en singular, cosa que está un poco reñida con la verdad. Pero para entonces, y esto quizás es muy importante para circunscribir al Repetto dirigente político, ya para entonces, para esos años 30, Repetto había formado, como otrora Justo, inspirado de Justo sin duda, su propio equipo, donde descollaba el que iba a ser su mano derecha, Américo Ghioldi. Era un punto de Repetto, me decía Dardo Cuneo, siempre me acuerdo, para bajarle el precio a Ghioldi. No, ese era un punto de Repetto, para decirme que Ghioldi no era importante, sin duda había también ahí viejas enconos. Pero también están Juan Antonio Solari, una personalidad central, Rómulo Bogliolo, Manuel Besazo, e incluso a su izquierda, a finales de los años 30, integra ese equipo el propio Cuneo, que era el secretario general de la Juventud. Aquí es importante también subrayar el sentido que él va a dar en estos años 30 a la hipótesis histórica de Justo, de alguna manera. Opera aquí, creo yo, un ajuste, más que una relectura, un ajuste de la hipótesis de Justo, sin abandonar, por supuesto, la estrategia general que Juan B. Justo había diseñado para el partido, pero que estaba muy ligada a su hipótesis histórica. Vamos a volver sobre esto si es necesario durante el debate. Había en ese momento como una interrupción excepcional en sentido político de la evolución democratizadora del mundo, tanto en Europa como en Argentina, el momento 1930. El golpe de Estado de Uriburu, las experiencias que ya venían ocurriendo en Italia y Polonia y que luego se prolongan en Alemania y Austria. Las primeras de esas interrupciones entonces sería el fascismo. Pero esta visión iba a tener una segunda fase, yo diría específicamente nacional, ligada entonces a nuestro país, que de alguna manera para Repetto y para los hombres del Partido Socialista va a terminar siendo más grave que la primera, porque se produce a contramano de la evolución que el mundo parecía haber recuperado en mayo de 1945. Un mundo que va hacia la socialización, según los principales autores socialistas de nuestro país y del mundo. El triunfo del Labour Party en Inglaterra parece confirmarlo, y en Argentina aparece el peronismo. Tal vez por eso Repetto llama desde 1945, incluso antes que Ghioldi, al peronismo como una tendencia, cito, netamente totalitaria y nazi. Esto lo escribe ya en el año 45, en su autoexilio montevideano. Pero esto también lo lleva a privilegiar el programa democrático del Partido Socialista, su lucha por la vigencia del imperio de la ley, como él dice, de las libertades públicas. Pero aquí aparece una segunda dimensión que nos muestra también el valor de Repetto analizado como un dirigente socialista. Es uno de los primeros que empieza a teorizar de manera tímida, porque él no es un teórico, lo dijimos, la idea de un partido socialista como, cito también un texto de él del año 45, el gran partido moderno y popular. Es decir, insiste sobre este elemento de moderno y popular antes que una fuerza de clase, antes que un partido de los trabajadores. Podemos decir que esto está en avance con respecto a las posteriores definiciones socialdemocráticas de la Internacional Socialista, la cual la más conocida es la del Congreso de Bad Godesberg, de la SPD alemana, que justamente va a definirse como un partido popular y no un partido obrero. Una década antes, y esto acá es lo más interesante, quizás Repetto le había dado una traducción a esta fórmula, a la fórmula del reformismo, que era el Partido Socialista como la revolución en permanencia. Fíjense el juego de palabras con la revolución permanente, un sentido que está apareciendo en esos momentos cuando el trotskismo empieza a ser conocido en nuestro país. La revolución en permanencia, es decir, la revolución a través del sufragio. Esto tiene que ver un poco con la influencia, con la presencia de Jaurès, con el cual Repetto tiene ciertas afinidades, lo trata de amigo, no sé si realmente eran amigos, pero se tratan cuando Jaurès visita la Argentina.
Durante el proceso que lleva al peronismo al poder y sobre todo la instalación del gobierno peronista, será menos activo en el desarrollo de la estrategia cotidiana, pero se encarna en la gran figura pública. Por ejemplo, es él el que viaja junto a Enrique Dickmann, que es la otra gran figura sobreviviente de la segunda mitad de los años 40 del equipo de Ghioldi, es él el que viaja con Enrique Dickmann a Inglaterra para las primeras reuniones de reorganización de la Internacional Socialista. Pero, y aquí vemos otra vez el sentido militante de Repetto, cuando la persecución del peronismo a Américo Ghioldi y a algunos de sus otros hombres de equipo, como Solari y otros, Repetto no duda en ser nuevamente el director del órgano socialista que empieza a llamarse, a partir de 1950, Nuevas Bases. Y esto lo va a llevar, llegado el caso, a una prisión de algunas semanas después de la huelga ferroviaria. Antes había vivido autoexilado en Montevideo entre julio del 44 y septiembre del 45, pero va a conocer la prisión. Ya se me está acabando el tiempo, pero aquí señalaría también un elemento que singulariza Repetto con respecto a la tendencia en la que él se inscribía. Y creo que hay algo que es un gran mérito en esos años. Me parece que Repetto también atisba, comienza a ver el nuevo papel de la mujer en la política y la sociedad argentina. Esto por lo menos creo se puede sacar del famoso artículo necrológico que le dedica Eva Perón en Nuevas Bases y que es tan diferente en el tono y en el fondo a lo que está escribiendo Ghioldi en el mismo momento en El mito de Baudouarte. Por supuesto llegará luego la división del 58. Se lo acusará en muchas cartas del partido, creo que por ahí Nicolás va a recordar esto, Nicolás Inigo. Se considera que, por lo menos muchos consideran que su propia actitud, su alistamiento en uno de los grupos en disputa, había favorecido la división. Muchos, he leído alguna vez alguna carta que le decían al respecto, si usted no hubiese tomado partido, el partido no se dividía. Pero bueno, de alguna manera nos queda por saber si cuando ocurre esto, cuando el partido se divide, cuando el partido que había sido obra de buena parte de su vida, no pensó en su fuero interior que estaba ante un fracaso. Quizás, al contrario, esto era para él la certeza de que el mundo había cambiado completamente y que había que entenderlo como tal, había que proyectar el ideario socialista en esa dirección. Dejemos esto quizás también para el debate y consciente de que no he tratado elementos muy importantes de Repetto como legislador, como cooperativista, prefiero quedarme aquí y dejar la palabra a los otros oradores. Muchas gracias. Perfecto, Carlos, maravilloso, formidable, como siempre. También les decimos al que quiera, luego de que terminen los distintos oradores, dejar un mensaje en el chat, alguna pregunta, podemos hacerla por el chat o incluso si brevemente se quiere intervenir, también con gusto lo podemos hacer ingresar. Y habló Carlos profusamente del tema, como Repetto como político, mencionaba su labor también importante como cooperativista, y entonces tenemos también la intervención de, en este caso, dejar el testimonio de la cooperativa a la que dejó gran parte de su vida, que es la cooperativa del Hogar Obrero. Entonces le queremos dar lugar a su presidenta, a Ana María Ermoli, que ejerce la presidencia de esta cooperativa y que además tiene una extensa trayectoria en ella como empleada y a su vez como juntamente con otras mujeres y hombres, enfrentar la gran crisis que sufrió la cooperativa, llevarla adelante, que hoy está de pie y dando lucha nuevamente. Por eso agradecemos a Ana la presencia y le damos lugar para dejar el testimonio en nombre del Consejo de Administración de la cooperativa El Hogar Obrero. Adelante, Ana. Buenas noches. Buenas noches y gracias. Bueno, este humilde homenaje voy a rendirle al doctor Nicolás Repetto, diciendo que fue un convencido que la acción cooperativa brinda al pueblo una de las herramientas más eficaces para su emancipación económica. A raíz de ello, en el campo de la economía social, dejó una vasta obra en libros, folletos y columnas de opinión periodística.
así como sus cursos, conferencias y discursos donde puso al servicio de la cooperación libre su talento, su inteligencia y su infatigable espíritu de lucha. Inaugura un monumental monobloc la cooperativa El Hogar Obrero. El magnífico edificio consta de 25 plantas y 267 departamentos en los que viven 1000 personas. Destacando la trascendencia de la obra que realiza la entidad propietaria, habla el doctor Nicolás Repetto. Desde el momento que presidió la asamblea fundadora de la cooperativa El Hogar Obrero en 1905, su vida estuvo ligada a ella. Fue su presidente en varios ejercicios y ya fuera de su conducción siguió su marcha y se preocupó por su evolución. En su felizmente larga vida, en que después de sus primeros años de actuación en la medicina se dedicó al estudio de los problemas políticos, sociales y económicos del país, analizados y ejecutados desde la doctrina de la democracia social a la que adhería y por la que luchaba. El doctor Nicolás Repetto se ganó el respeto y admiración de sus conciudadanos, incluso de los que no compartían sus principios, pero que reconocían en él un ejemplo de rectitud, nobleza, sacrificio e inteligencia en la militancia de sus ideas. Todas las obras destinadas a alcanzar un desarrollo y a prestar servicios efectivos comienzan, por lo general, en ambientes modestos y bajo formas a menudo insignificantes. Tal ha sido la historia del Hogar Obrero, la primera cooperativa de nuestro país, fundada por una veintena de hombres entusiastas y transformadas en 60 años de trabajo asiduo e inteligente en una organización que comprende 120.000 asociados y que representa un modelo en el género. Reseñar en forma breve la historia de una institución como esta importa ofrecer al pueblo una lección práctica de energía y de perseverancia fecunda en lo que nos proponemos con la realización de esta película. Sin dudas, su obra es un ejemplo de vida que dejó prendida una antorcha que ilumina en la sociedad el camino hacia un mundo mejor. Ojalá sea así. En estos días, al cumplirse 150 años de su nacimiento y 56 años de su fallecimiento, el Consejo de Administración de la Cooperativa El Hogar Obrero lo recordamos con respeto y admiración. Muchas gracias. Y en un ideario sobre Nicolás Repetto leemos: la cooperación no es una institución de carácter filantrópico, no es una sociedad que pueda arrojar dádivas o limosnas al desgraciado que no quiere o no puede levantarse. Todo lo contrario, el cooperador es un hombre enérgico, activo, que auxilia y es auxiliado, que percibe beneficios como consecuencia de sus esfuerzos y que disfruta de ventajas ganadas con su dedicación honesta e inteligente. Ese era el concepto que tenía el doctor Repetto del cooperativismo. Y lo habíamos dicho en la presentación, lo habíamos dejado, sobre su compañera, sobre Fenia Cherkov, militante socialista, educadora, artista, que nació en octubre de 1869 en Odessa, y que, debiendo huir de las persecuciones políticas y raciales, después de un paso por Francia, va a recalar en la República Argentina, principalmente va a ir al principio a aquellas colonias que fundara el barón Mauricio Hirsch en la provincia de Entre Ríos. Los Cherkov se van a asentar en Colonia Clara, y siendo activa ya militante partidaria, en 1901 se unió a Nicolás Repetto, con quien compartía una estrecha amistad personal y política. En 1902, Fenia Cherkov, sus hermanas menores Mariana y Adela,
Teresa Mauli, Raquel Mesina y otras militantes formaron el Centro Socialista Femenino, dirigido a luchar por la emancipación social y política de las mujeres, en el marco de la construcción de una sociedad sin explotación ni opresión. Pero su actividad no se circunscribió solo a la lucha por la emancipación de las mujeres, era un aspecto más en la lucha por el socialismo. Así se fundó el Centro Socialista Femenino, también organizó la Unión Gremial Femenina, de la que fue la primera tesorera. Disputó con las concepciones feministas que se limitaban solo a reivindicar la emancipación de las mujeres, sin hacerla extensiva a la emancipación de la humanidad toda, es decir, a una construcción de una sociedad no capitalista. Fenia Cherkov fue designada por el Comité Pro Reglamentación de la ley presentada por el diputado Palacios sobre el trabajo de las mujeres y los niños, y realizó innumerables inspecciones a fábricas y talleres exigiendo su aplicación. En 1903 impulsó la organización del consultorio médico gratuito, que funcionó gracias al aporte de médicos solidarios. Solicitó y obtuvo que la realización anual de la conmemoración del 1 de mayo se efectúe como una fiesta también infantil dentro de las filas partidarias. Sabemos que viajado en 1897 a Francia, donde va a ser una de las maestras jardineras, las kindergarterinas, que se llamaban, estudiando en una universidad francesa, trae también de allí la Universidad Popular, que en la Argentina se va a hacer realidad con la Universidad Popular Sociedad Luz. Fenia fue una militante atea que luchó contra todo el oscurantismo religioso en todas sus manifestaciones. Fundó también la Escuela Libre de la Boca, para niños sin lugar en las escuelas estatales. Participó del Congreso Femenino Internacional realizado en 1910. En 1913 fundó la Asociación de Bibliotecas y Recreos Infantiles, donde los niños, además de contar con biblioteca, recibían la copa de leche y juguetes, y participaban de excursiones educativas y festivales artísticos. En 1915 viaja con su hija Victoria, enferma de tuberculosis, y se instala en la localidad cordobesa de Tío Pugio, cercana a Villa María, en la provincia de Córdoba. Para ese entonces hacía ya más de 2 años que se había hecho cargo de su sobrina Sarita Justo, de 1 año y medio de edad, la hija menor de su hermana Mariana y de Juan B. Justo. Allí se muda entonces a lo que fue la Chacra La Vera, con Nicolás Repetto y Juan B. Justo. Mientras vivió en Córdoba, Fenia desarrolló una intensa actividad proselitista, además de fomentar la realización de múltiples actividades culturales, deportivas, enseñó a leer a los hijos de los chacareros, formó una biblioteca donde no solo se incentivó el hábito de la lectura, sino que se realizaron conferencias sobre variados temas, entre los que tenía un lugar privilegiado los referidos a la producción agrícola, la salud y la higiene. Colaboró también en la fundación de la cooperativa local Agricultores Unidos, allí donde Nicolás Repetto atendía su consultorio médico de forma gratuita, y atendía también Fenia la Escuela de Labores y Enseñanza Doméstica. Afectada por el cáncer, debió reducir su actividad pública, pero continuó casi hasta su muerte su actividad de escultora, realizando ya enferma la famosa cabeza de Juan B. Justo de bronce en 1928, muriendo poco tiempo después, el 31 de mayo de 1928. Queríamos no dejar pasar la oportunidad de traer también el recuerdo de Fenia, compañera de siempre del doctor Nicolás Repetto. Y vamos entonces ahora a presentar al próximo orador, a Víctor García Costa, el compañero Víctor García Costa. Agradecemos que esté presente, periodista, investigador, historiador, dirigente histórico, socialista, director de La Vanguardia, concejal, secretario general del Partido Socialista Popular, dueño de una biblioteca de más de 100.000 ejemplares. Conoció a los grandes dirigentes del socialismo internacional, como representante argentino en la Internacional Socialista, autor de varios libros, entre ellos el bestseller Alfredo Palacios, Entre el clavel y la espada, y además también editó, en un homenaje a Repetto, homenaje del Círculo de Legisladores de la Nación Argentina, justamente un recordatorio de la vida de Nicolás Repetto.
Agradecemos a García Costa la participación, le damos entrada. Gracias, Víctor, adelante. No, gracias a ustedes, les agradezco la invitación y la organización de este acto. La verdad que me he quedado medio descolocado, porque yo tenía un poco la idea del desarrollo de la personalidad de Nicolás Repetto desde su juventud, a partir de este trabajo publicado por el Círculo de Legisladores. Pero me di cuenta que no es el tiempo. Y no es el tiempo porque tendríamos que primero ubicarnos en el presente, en un curioso presente que nos demuestra que ese viejo y glorioso partido que tuvo destacados diputados, el primer diputado socialista de América, como lo fue Palacios, Nicolás Repetto, que fue diputado 26 veces, caso insólito, que realizó la iniciación y el desarrollo primario de la legislación obrera. Y hoy tenemos que reconocer y aceptar que el Partido Socialista en la Argentina no existe. Es cierto, no existe en la mayoría de los partidos, pero el que fundamentalmente nos interesa a nosotros, que es el Partido Socialista, no existe. Y entonces se me descolocó todo lo que yo iba a decir en relación a Repetto con esta realidad dolorosa que hace que en momentos críticos de la República, en momentos en que sus clases populares pasan por una situación calamitosa, en que la existencia de un partido socialista es más que necesaria e indispensable, eso no ocurre. Y entonces me parece que lo que yo iba a decir es un discurso fuera de tono y fuera de tiempo. Les pido disculpas. Y lo dejo para otra oportunidad. Y les agradezco infinitamente la invitación. Estoy tomado por la realidad que vivimos. La inexistencia de los partidos, la inmoralidad de la vida política, la carencia de ética jurídica, y casi me parece un cuento para niños que yo me ponga a recordar la infancia, la adolescencia, la juventud, la presencia de Repetto en la Revolución del 90, la alianza y todo lo demás, cuando todo eso conforma el pasado. Somos historiadores y nos ocupamos del pasado, pero creo que nuestra voluntad debería estar encaminada hacia la reconstrucción de ese Partido Socialista argentino que la Argentina necesita. Muchas gracias y perdónenme.
la más alta y genuina representación del socialismo argentino, el doctor Nicolás Repetto, es aclamado al levantarse para hacer uso de la palabra. En estas condiciones, ciudadanos, el país necesita hombres de ideas claras, de inteligencia práctica, de energía probada y sobre todo hombres que por su acción y por sus sentimientos hayan probado su profunda solidaridad con la masa del pueblo. Lo que ofrece realmente la Alianza Demócrata Socialista, que se afirma en su plataforma renovadora, que presenta el auspicio de su tradición política irreprochable del gobierno demócrata socialista, consistirá esencialmente en estos puntos fundamentales. Primero, normalizar la situación del país volviendo al cumplimiento de la ley y de la Constitución y realizando así la pacificación política inmediata. Segundo, regularizar el presupuesto de la nación mediante la reducción de los altos sueldos burocráticos. Tercero, suprimir o aliviar al máximo las cargas impositivas que encarecen la vida y el trabajo del pueblo y crear otras cargas al privilegio. Cuarto, proceder de inmediato a la reforma agraria mediante la aplicación de un impuesto y la creación de una adecuada forma de crédito agrícola que permitan poner tierra y hogar al alcance de todos los que tengan aptitudes y gusto para trabajarlas. Quinto, estimular nuevas formas de producción para aumentar la riqueza y combatir la desocupación. Sexto, fomentar las buenas relaciones sociales con todos los países y colaborar en la defensa de la producción nacional por medio de las asociaciones cooperativas. Séptimo, controlar las actividades bancarias del punto de vista de los intereses de la producción y del trabajo nacional. Tal es el programa, breve en el enunciado, pero fundamental y arduo en la aplicación, que tratará de realizar desde el gobierno la Alianza Demócrata Socialista. Al pueblo le toca decidir la cuestión. Las adhesiones al homenaje al doctor Nicolás Repetto, de la Fundación Justo Repetto, firmada por Daniel García y Daniel Martínez, de la Fundación Alfredo Palacios, Eduardo Manfredi, Antonio Cartañá, de la Sociedad Luz Universidad Popular, Néstor Fiumano, Oscar González y Armando Vidal. También nos ha hecho llegar desde la provincia de Córdoba el doctor Gustavo Orgaz, unas breves líneas que yo voy a nada más que a mencionar unos párrafos justamente de la estancia de Justo y Repetto, fundamentalmente del doctor Repetto. Recordamos que al tener que viajar Juan B. Justo a Buenos Aires para asumir un cargo, queda Repetto en Córdoba y tiene una, como decíamos antes, esa estancia, esa chacra, la vera, como un modelo de cómo debían ser la actividad agrícola ganadera, dividiendo las hectáreas en la producción propia y en la que iba a ser de arriendo, pero con un sistema que también incluía una mejora en la vida social de los peones y de los chacareros. Esto es lo que nos, brevemente, es más largo el texto, pero nos dice Orgaz que el paso de los dos líderes socialistas por Córdoba fue puesto por Repetto justamente en mi paso por la agricultura.
y allí dio lugar no solo a manifestaciones en ese campo de la agrícola ganadera, sino, por ejemplo, que fueron fundadores de una escuela que dio lugar a la Escuela Nacional número 127, hoy lleva el número 338, y que había sido gestionada por ellos, la Biblioteca Juventud Agraria, impulsada por Feña Cherkov, y también la Cooperativa de Consumo. Cabe también decir que esa radicación en Córdoba permitió que Justo y Repetto fueran candidatos por el Partido Socialista en las elecciones que dieron origen a la Convención Reformadora, es decir, fueron convencionales constituyentes en la nueva Constitución de la provincia de Córdoba del año 1923, que luego fue modelo de reforma en numerosas provincias argentinas. Principalmente dejaron establecido en su actividad como convencionales todo lo referente al capítulo del régimen escolar de la provincia de Córdoba, en el tema sanitario y el tema también impositivo, que fueron uno de los grandes temas, también como la organización de la justicia cordobesa. Fue una constitución que duró muchísimo tiempo, hasta el año 87, en donde se introducen algunas reformas, luego otra en el 2001, pero que conserva el régimen municipal que establecieron Justo y Repetto en Córdoba, y que es el que es tomado por numerosas provincias argentinas luego en las reformas que han hecho de sus constituciones. Vamos entonces a presentar al siguiente orador, Nicolás Íñigo Carrera, historiador de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, con estudios de posgrado, el programa de formación de investigadores en desarrollo urbano y regional, Instituto Torcuato Di Tella, Centro de Estudios Urbanos y Regionales, investigador principal del CONICET, Instituto de Historia Argentina y Americana, doctor Emilio Ravignani, Facultad de Filosofía y Letras, director investigador del programa de investigación sobre el movimiento de la sociedad argentina. Damos la participación a Nicolás Íñigo Carrera. Muchas gracias. Adelante, Nicolás. Bueno, buenas noches. Haciéndome yo exclusivo responsable de lo que voy a decir, no puedo dejar de agradecerle a mis hermanos, a mi hermano Juan y a mi hermana Leticia, con los cuales estuvimos charlando frente a la invitación que me hicieron para participar en este homenaje, recordando nuestra infancia, y que realmente me ayudaron mucho a preparar lo que voy a decir. Yo me voy a referir exclusiva y estrictamente a Repetto desde una perspectiva familiar. Conviví con él 20 años, sí. Y no me voy a referir al respecto a su actividad política ni a su actividad cooperativa, sino exclusivamente al aspecto familiar. Cuando me invitaron a hablar, lo primero que se me presentó fue recordar la sorpresa que en mi adolescencia me causaba la magnitud del respeto reverencial que despertaba Repetto. Nosotros, que lo conocíamos de entre casa, nos llamaba la atención ese respeto y esa actitud reverencial. Recordaba entonces una anécdota, un episodio que relata por Otto Botana en su libro Detrás de los dientes del perro. Cuando exilados en Montevideo en 1945, Botana se divertía atacando a Alfredo Palacios, al que odiaba porque lo acusaba de ser responsable del suicidio de un amigo de Botana, al que Palacios había denunciado por sus manejos turbios de dinero. Y entonces Botana se proponía publicar una carta que le había mandado Palacios,
que no lo dejaba bien parado a Palacios. Para evitar eso, intercedieron otros de los que estaban exilados en Montevideo, Santiago Nudelman, Silvano Santander, Alejandro Korn. Es muy pintoresco el relato de Botana cuando va diciendo de cada uno qué le decía y él le contestaba en cada caso, me negué a no publicar la carta. Hasta que lo citó Repetto, que, y ahora cito textual, vivía en el modesto Hotel Cervantes. Al entrar lo vi sentado escribiendo frente a una pequeña mesita. No se levantó ni me saludó. Me miró sobre sus lentes de arriba abajo con un adusto rostro digno de un senador de la República Romana y sin preámbulo alguno me dijo, de modo que usted es el jovenzuelo que cree que la política es para divertirse, ignora que desde ella cualquier burla hiere al país, no publique esa carta, no es por Palacios que se lo ordeno, ahora puede irse. No me saludó, ni siquiera me echó, simplemente me despidió y salí cerrando la puerta con infinito cuidado para no molestar al gran hombre. Volví al café y rompí las pruebas de galera. Bueno, eso creo que era un poco la imagen de Repetto en la vida política. No era el caso en la relación con mi madre, a quien había criado junto con Fenia Cherkov y con la que tenían una relación de intenso cariño filial. Pero mi padre nunca dejó de dirigirse a él, sino como llamándolo doctor, a pesar de que vivieron en la misma casa casi más de 20 años. Y lo mismo mis tíos y otros parientes. Pero no era esa la relación que tenía con sus 3 nietos, entre comillas, nosotros éramos sobrinos, nietos en realidad. Sus 3 nietos, mi hermano Juan, mi hermana Leticia y yo. Conversando con ellos a propósito de este homenaje, un rasgo sobresalió en nuestros recuerdos. El de un hombre enormemente cariñoso, afectuosa. Como dijo mi hermana, un cascarrabias afectivo. En la época que tengo más presente, los años de finales de mi escuela primaria y todo el colegio secundario, entre 1956 y 1962, abuelo, como le decíamos, y quiero resaltar que era un título, el de abuelo, que él ostentaba en exclusividad, porque los abuelos por sangre, a los abuelos por sangre, los llamábamos abuelo segundo y abuelo Juan. Al único que le decíamos abuelo a secas era Repetto. Bueno, abuelo se levantaba después de que habíamos salido para la escuela. Se vestía y en invierno se ponía sobre la ropa una robe de chambre. Esa era una imagen indeleble que me quedó de él con su robe de chambre. Después de desayunar, se encerraba en su escritorio a leer y escribir. Recibía periódicos de distintos lugares del mundo que se iban apilando detrás de un sofá, con excepción de la revista Skew, la revista católica, que rompía cuidadosamente para, cito, que no caiga en manos de una mente incauta. Sentía un visceral rechazo por la religión y los curas que él mismo atribuía a su breve paso por un colegio religioso del que logró que los mismos curas pidieran que lo retiraran, mandándole a sus padres una carta diciendo que se iba a suicidar. Sabía que los curas leían la correspondencia antes de enviarla. También recibía abundante correspondencia de muchos lugares del mundo y nos pasaba las estampillas para nuestras colecciones. Los almuerzos, siempre tardíos cuando mi madre volvía de dar clase, se prolongaban en interminables sobremesas de las que los chicos huíamos para jugar al fútbol o a otros juegos, sobremesas acompañadas de café que, como él decía, tenía que ser negro como el petróleo, dulce como la miel y caliente como el infierno. En almuerzos y cenas en los que también estaba presente mi padre, comentaba lo que estaba leyendo o escribiendo y frecuentemente esas sobremesas eran verdaderas lecciones de historia. No tengo duda de que de ahí vino mi vocación de historiador. Tenía una clara
inclinación docente que también se manifestaba cuando viajábamos, sobre todo en las vacaciones, en que iba explicando lo que veíamos por las ventanillas. Aunque era austero, le gustaba comer y comía de todo. Ocasionalmente acompañaba la comida con vino, sobre todo si había algún invitado, y tomaba una copa de sidra en las fiestas, pero cotidianamente la bebida era el agua. Y remarcando esa austeridad, creo que vale la pena recordar que habiendo nacido en una familia más que pudiente, dejó toda su fortuna en la lucha política. Después del almuerzo, volví al escritorio, donde solía dormitar en un sofá o en el mismo sillón en que trabajaba. También recibía innumerables visitas de compañeros del partido, de otros políticos, de personalidades en general. Y en los años a los que he hecho referencia, dictaba sus memorias que quedaron plasmados en los tres mi paso por, ¿no? Mi paso por la medicina, mi paso por la política, mi paso por la agricultura. Muy frecuentemente iba a reuniones políticas o de la cooperativa. Hasta que tuvo la primera hemiplegia a los 90 años, solía volver tarde a la noche, incluso hasta las 2 de la mañana, en el trolebús 302. Generalmente mi madre lo esperaba y tomaban un último café antes de ir a dormir. Como dije, cuando estaba en casa pasaba gran parte del tiempo del día en el escritorio trabajando, pero no le molestaba que los chicos lo interrumpiéramos. Dedicaba tiempo a llevarnos a caminar por el barrio. Hay una película casera filmada por mi padre en que él está leyendo en el jardín y mi hermana, entonces de unos 2 años, se le acerca y le saca los anteojos para que deje de leer y la lleve a pasear. También recuerdo cómo nos mostraba y leía pausadamente, porque hablaba pausadamente, las láminas de un antiguo diccionario Larousse en 8 tomos. Y ocasionalmente nos ayudaba en las tareas de la escuela. Conservo 2 apuntes de su puño y letra sobre la oveja y el maíz que redactó para alguno de nosotros. Con relación a la escuela también recordamos su autoexigencia que trataba de transmitir. Era una anécdota conocida que si uno llegaba de la escuela con un 7 en alguna materia te decía ¿por qué no 8? Si llegabas con un 8 te decía ¿por qué no 9? Y si llegabas con un 9 te decía ¿por qué no 10? O sea, siempre buscando que uno fuera más allá. Muy pocas veces nos atendió como médico, pero tengo el recuerdo de unas manos de dedos largos y finos que ocultaban cuidadosamente o que abrían algún forúnculo. Siempre estuvo preocupado por mi hermano, que era muy, muy flaco. Temía que fuera un cuadro de raquitismo. Una vez, saltando sobre los elásticos de una cama, mi hermana se cortó un pie. Abuelo estaba desesperado. Leticia lloraba a los gritos y él, mientras la atendía, gritaba furioso una frase que le oí varias veces y que también marca un rasgo de su personalidad, así que como el ¿por qué no 10? Gritaba, no se llora, no se llora. Nos enseñó bastante a no llorar. Solíamos quedar a su cargo cuando mi madre iba a dar clase o salía por alguna razón. Todos los 3 recordamos la vez que estando él en su escritorio se armó una pelea de hermanos, dicho eufemísticamente porque en realidad yo como hermano mayor verdugueaba bastante a los otros 2, con un gran bochinche y gritos hasta que salió enojado del escritorio y entonces nos escondimos, víctimas y victimarios, en un placar hasta que volvió a su trabajo. La paciencia que tenía con nosotros no la tenía en general, porque es verdad que era cascarrabias. 3 anécdotas lo pintan. Una sobrina lo visitaba cada tanto y se quedaba todo el día. Después de un rato de conversación, Repetto le daba el diario y le decía, mire el diario que está muy interesante, y la mandaba a otro lado y él se quedaba en el escritorio. Victoria, la hija de Fenia, que ahí te tengo que hacer una corrección, cuando se va de Rusia se va a Italia, por eso Fenia era nacida en Génova, si no me equivoco.
Victoria lo llamaba por teléfono y era una conversación que se repetía varias veces, la escuchamos con el mismo patrón, digamos. Empezaba cariñosamente, le decía hola Tola, él la llamaba Tola. Hola Tola, ¿cómo estás? Con una voz, como digo, cariñosa. Después empezaba, bueno, con un tono cada vez más impaciente. Y terminaba, bueno, no me llames más para decirme estas cosas, caráspita, y le colgaba el teléfono. ¿Por qué? Victoria se había hecho teósofa y le decía cosas como que había hablado con el espíritu de Fenia y cosas por el estilo, y ahí él no toleraba eso. Otro episodio más o menos repetido era cuando una visita se prolongaba cerca de la hora del almuerzo, y entonces, repito, iba por un pasillo de atrás a la cocina y empezaba a golpear platos y cubiertos para que el inoportuno se diera por aludido y se fuera. Bueno, un día inolvidable era el de su cumpleaños, el 21 de octubre. Desde varios días antes se acondicionaba la casa, se sacudían almohadones y se ilustraban piso y muebles. Ya desde la mañana empezaban a llegar las visitas, alumnos de alguna escuela con sus guardapolvos, compañeros, parientes, vecinos con regalos o tarjetas. Y culminaba el atardecer, al anochecer, cuando había alrededor de 100 personas ocupando la casa y el jardín. Finalmente, otras dos anécdotas que lo pintan. A pesar de ser cascarrabias, generalmente estaba de buen humor. Era divertido ver el encuentro con un compañero de la Facultad de Medicina, ambos con más o menos 90 años, que se saludaban. ¿Cómo te va, viejito? A lo que el otro respondía, ¿qué haces, matusalémico? A los 90 años, como consecuencia de un disgusto que tuvo fuera de casa, tuvo una hemiplegia que lo limitó mucho. Los médicos le recomendaron reposo absoluto, pero más de una vez lo sorprendimos, y esto tengo la imagen, el recuerdo, cuando quedaba solo en su habitación haciendo elongaciones de la pierna y el brazo afectados. Se recuperó de esa hemiplegia y si bien no quedó igual que antes, vivió unos 4 años más manteniendo su actividad intelectual. Una conclusión en la que coincidimos los tres hermanos que tenemos experiencias bastante, o que hemos seguido caminos no distantes pero no iguales, es cómo influyó en nosotros y cuánto de su persona está en nosotros, a pesar de que podamos tener diferentes ideas o diferentes posiciones, cómo está tanto en términos de exigencia con uno mismo, de seriedad, de asumir los compromisos y cumplirlos, en fin, todo eso. En ese sentido creo que le debemos mucho y está muy presente en nosotros. Nada más. Muy bien, muchas gracias, brillante, Nicolás. Tenemos también otra adhesión que ha llegado. Muchas gracias por la invitación a participar de este homenaje. Felicitaciones por la iniciativa. El doctor Repetto es merecedor de todos los homenajes que le podamos hacer. Cordialmente, Juan Carlos Belvardi, asociado del Hogar Obrero, y también una adhesión de la Fundación Casa del Pueblo. Tenía también yo marcado acá alguna breve anécdota que es del libro justamente que mencionábamos, escrito por el prólogo, pero más que el prólogo, es toda una biografía hecha por Víctor García Costa, y donde nos dice que tras la muerte de Alfredo Palacios, el 20 de abril de 1965, moriría poco después Repetto. El día del sepelio, Nicolás Repetto se acercó al cementerio de la Recoleta y esperó sentado en el zócalo de la pared perimetral apoyado en su bastón.
La llegada de los restos de su ex compañero, el Partido Socialista ya se encontraba obviamente dividido, tenía 93 años y hasta entonces había sido de los sobrevivientes más destacados del viejo y glorioso partido. El doctor Repetto tenía una salud perfecta. Por excepción, en 1909, como se dijo, contrajo una neumonía doble que casi le cuesta la vida. Recuperado, casi nunca más se enfermó hasta su muerte, de vida ejemplar y lúcida longevidad. Tenía 94 años cuando falleció en Buenos Aires a las 17 horas del 29 de noviembre de 1965. Había dejado instrucciones expresas y sencillas, tan sencillas como había sido su vida. Cuando se produzca mi fallecimiento, deseo la cremación de mis restos, las cenizas serán esparcidas en un campito arado. Así, este es un buen símbolo de la vida, de la trayectoria del doctor Nicolás Repetto. En ese libro de Víctor también pueden, por supuesto, apreciarse todo lo que fue su combate contra los trucks, el tema del petrolero, el truc de azúcar, su discurso, como mencionaba Carlos Herrera, sobre el fallecimiento de Eva Perón, que casi les cuesta también sanciones disciplinarias en el partido. Y vamos entonces ya terminando este homenaje. No sé si alguien quiere, nadie escribió al chat, sí, también en una adhesión, no sé si lo dije, de la Fundación Casa del Pueblo, y si alguien quiere comentar algo, de lo contrario, leería unos versos. Sí. Si me permitís, Sí, Nicolás. las cenizas, creo que ahora ya se puede decir porque han pasado décadas. Las cenizas están en el tambo de los Cardales. Ahí fuimos con mis padres y esparcimos las cenizas ahí. Y también están ahí las cenizas de mis padres, en el mismo lugar. Muy bien, gracias por el dato, Nicolás. Y encontramos unas líneas, unos versos que dice, firmado Nicolás Repetto, en vísperas de un año nuevo de 1961. Habla sobre el árbol. Con generosidad sin límites responden los árboles a nuestros cuidados. Nos dan la frescura y la sombra de sus hojas, el perfume y la belleza de sus flores, la abundancia y la exquisitez de sus frutos, la múltiple aplicación de sus maderas y el fuego vivificante de su leña. ¿Cuándo serán árboles los hombres? Justamente esto nos da una idea de esa sociedad más justa, de esa sociedad sin explotación, de esa sociedad solidaria, de su lucha en todos los campos, por el cooperativismo, por la justicia social. Esa fue y es el mandato del doctor Nicolás Repetto, esa es su obra, y bueno, en ella quisimos homenajear esta noche desde la Biblioteca Obrera Juan B. Justo, con la adhesión del Hogar Obrero y de todas las demás entidades. Así que le agradecemos a todos por la presencia, y bueno, hasta otra y cualquier oportunidad. Gracias a los participantes, gracias a todos y todas las presentes. Buenas noches.